memorias. Hoy vamos a leer ese material y vamos a pedirle favor a los compañeros de que lean el material. Le voy a pedir favor a Carolina Jiménez que lea el escrito, por favor. El material que les envié. Espero que ya le hayan dado una ojeada. Bien, alguien que quiera leer el escrito, después de cada párrafo hacen una pausa. Sí, puedo leerlo, Lick. Vale, gracias. Empieza la excepción, ¿verdad? Sí, la excepción es la facultad que tiene el demandado de oponerse o contradecir las pretensiones del actor. Es el medio natural de oponerse de una demanda laboral, civil, mercantil o administrativa. La excepción es al demandado lo que la acción es para el actor. La excepción en materia laboral se fundamenta en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 342 del Código de Trabajo. Suelen decir los jurisconsultos lo siguiente, a saber, la acción le corresponde al actor, la excepción al demandado y la jurisdicción al juez. Bien, gracias. Pues la excepción es la facultad que tiene el demandado. Es una facultad, no es una obligación. Si lo desea, plantea excepciones. Si no, asume una actitud pasiva y no plantea excepciones. Pero si el demandado no plantea excepciones y no está de acuerdo con la demanda, con las pretensiones del actor y no plantea excepciones, lo más seguro es de que va a ser vencido en juicio. Entonces, si un demandado no está de acuerdo, se opone a las pretensiones del actor para poder vencer al demandado, tiene que plantear excepciones. No hay otro camino. Normalmente en la facultad y en todas las facultades de derecho del país, de este país, Guatemala, no se le da importancia a la excepción. Entonces casi no se estudia la excepción y por eso es de que los demandados muchas veces su forma de defensa es otra. Su forma de defensa es hacer devolución de cédulas de notificación, plantear incompetencias innecesariamente, plantear nulidades y un montón de amparos, por ejemplo, innecesarios cuando la forma normal de oponerse a una demanda no es por medio de los medios de impugnación, no es por medio de las devoluciones de cédula, no es por medio de excusas médicas, no es por medio de nulidades, sino que lo normal es por medio de excepciones. Existe un principio que se llama lealtad procesal. ¿Alguien que lo quiera explicar en sus palabras? La lealtad procesal también recibe otros nombres. ¿Alguien sabe algunos otros nombres? La lealtad procesal también la denominan algunos autores como probidad procesal. Una persona proba, un hombre probo significa que quiere decir un hombre correcto, un hombre recto, un hombre que tiene sus principios bien cimentados. Eso es un hombre probo, un hombre honesto. Entonces, la lealtad procesal significa que no vamos a utilizar recursos anómalos, fraudulentos, ni mucho menos ilegales para oponernos a una pretensión. O del lado del actor, que el actor tampoco utilice
pruebas fraudulentas o anómalas o incluso ilegales para obtener una resolución favorable. Entonces, el demandado que actúa con lealtad procesal plantea excepciones. El desleal devuelve las cédulas, plantea excusas médicas, que yo les dije en la clase pasada que la mayoría de excusas médicas son falsas, en el sentido de que el demandado está sano, no está enfermo. O plantea abuso de recursos de nulidad, abuso de apelaciones, abuso de María. Bien. Como dice, por favor, Daniel, apague su micrófono. Como dice el documento, la acción le corresponde al actor, la excepción al demandado y la jurisdicción al juez. Jurisdicción, en palabras simples, literalmente significa decir derecho, pronunciar el derecho. Eso significa jurisdicción. Bien, ¿cuál es el fundamento constitucional de la excepción? Es el artículo 12 de la Constitución, así como el fundamento constitucional del derecho de acción es el derecho de petición contenido en el artículo 28 de la Constitución. También la excepción tiene su fundamento constitucional en el artículo 12. ¿A qué se refiere el artículo 12? ¿Alguien que quiera opinar? Derecho de defensa, Lick. Al derecho de defensa. Lamentablemente, siempre lo digo, todo lo penalizan, piensan que todo el derecho es derecho penal, o que todo el derecho está imbuido del derecho penal, o que las normas constitucionales solo se aplican al derecho penal y no se aplican a las otras áreas o ramas del derecho. Claro que sí, se aplican a las otras ramas del derecho. El derecho de defensa no se refiere solo al derecho penal, también se refiere a todas las áreas del derecho. Nosotros tenemos derecho a defendernos en un proceso civiles, en procesos mercantiles, en procesos de trabajo y previsión social, en procesos de familia, en procesos administrativos. Tenemos derecho a defendernos en todas las áreas del derecho. Entonces, y tenemos derecho a ser citados, oídos y vencidos en un proceso laboral, por ejemplo. Un patrono antes de ser condenado tiene que ser citado, oído y vencido. Entonces, el derecho de defensa es aplicable a todas las ramas y áreas del derecho. Y como siempre digo, el artículo 12 de la Constitución no solo se refiere al derecho de defensa, sino que también se refiere al debido proceso y a la garantía constitucional de audiencia debida. Audiencia viene del verbo oír, que implica que el demandado haya sido oído o se le ha dado la oportunidad de expresarse antes de ser condenado. Si se le da la oportunidad y no quiere expresarse por rebeldía, entonces ya es decisión del demandado. Pero debe dársele la oportunidad por medio de una notificación legítimamente y legalmente realizada, como leímos en el artículo 327 del Código de Trabajo. Bien. Como anécdota les cuento, fíjense que ahorita hace como 2 años yo había programado era para estudiantes, una conferencia para estudiantes por Zoom o por Google, no recuerdo por Facebook, pero fue por redes sociales. Programaron una charla gratuita y yo me conecté y el disertante empezó a decir que las excepciones no se aplicaban en el derecho laboral porque el derecho laboral era poco formalista. Miren, solo empezó a decir eso y mejor me salí de la conferencia porque eso sí es totalmente falso, totalmente falso. Las excepciones, por supuesto, que se aplican en el derecho laboral, porque si no, ¿en qué forma se va a defender el demandado? Entonces, eso de que no se aplican porque es poco formalista y que no caben las excepciones, ninguna clase de excepciones al derecho
de trabajo sí es inaudito. Nunca había oído algo así y realmente no es así. Las excepciones se aplican en el derecho de trabajo. Bien, vamos a ver la clasificación de las excepciones, por favor, Carolina. Clasificación de las excepciones. Existen muchas clasificaciones como autores o corrientes doctrinarias. La que rige al proceso guatemalteco es el siguiente. Primero, excepciones dilatorias o procesales. Artículos 116, Código Procesal Civil y Mercantil, y 342, párrafo primero del Código de Trabajo. Excepciones mixtas, artículo 116, párrafo octavo, noveno, artículo 10 y 11 del Código Procesal Civil y Mercantil. Excepciones privilegiadas o no preclusivas, artículo 342 del Código de Trabajo. Y segundo, excepciones perentorias o sustanciales, artículo 342, párrafo segundo del Código de Trabajo. Gracias. Entonces, si ustedes leen a diferentes procesalistas, y ya se lo dije una vez, el proceso que rige al derecho laboral es el proceso civil. El derecho que rige al proceso laboral es el derecho procesal civil, no el derecho procesal penal. Entonces, eso en Guatemala y en todo el derecho latino. Entonces, existen dos vertientes, el derecho penal que es único y es solo y exclusivo, y el derecho procesal civil que rige el proceso laboral, el proceso de familia, el proceso administrativo, todo con sus matices. O sea, no exactamente como es el proceso civil, pero sí esa es la guía para el proceso laboral, para el proceso de familia, para el proceso mercantil, para el proceso administrativo, cualquier clase de proceso administrativo. Entonces, esa es la guía, el proceso civil. No quiere decir que los artículos del Código Procesal Civil sean aplicables totalmente a estos procesos, sino que la doctrina, la teoría del derecho procesal civil rige sobre el derecho procesal laboral. Bien, entonces una audiencia procesal laboral se parece mucho más a una procesal civil, solo que es menos formalista, supuestamente, que a una audiencia penal. ¿Sí? Bien, y quiero que le quede bien claro esto. Ya lo dije una vez y esta es la segunda vez que lo digo. Bien, entonces, si ustedes leen autores de procesalistas, sobre todo extranjeros, tienen, ¿qué es lo mejor? Ustedes van a leer muchas clasificaciones, muchas diferentes. Si leen a Calamandrei, tiene una clasificación, Chovenda otra clasificación, Jaime Guas otra clasificación, de la Plaza otra clasificación, Hugo Rocco otra clasificación, diferentes, Eduardo Couture otras clasificaciones, Mario de la Cueva otras clasificaciones, pero en Guatemala básicamente se rigen excepciones dilatorias o procesales y excepciones perentorias o sustanciales. Las dilatorias se llaman dilatorias porque viene del verbo dilatar. ¿Y qué significa dilatar? Retrasar, tal vez. Retrasar, ¿qué más? Retardar. Retardar. Depurar. Retrasar. Y este nombre que se aplica en derecho laboral es más correcto que en derecho procesal civil, que en derecho procesal civil se llaman previas. En cambio, en derecho laboral tienen un nombre más atinado, más acertado, que es dilatorias, porque realmente la gran mayoría de patronos lo hacen para dilatar, retardar, atrasar el proceso. También, gracias, también se llaman procesales, se denominan procesales pues, porque se refieren al proceso en sí, a los plazos, a las etapas del proceso, a los procedimientos. Si hay errores en el procedimiento o en los plazos, sobre todo, o en las partes. A eso, por eso se llaman procesales, pues se refieren directamente al proceso, a la forma. Bien, también existen las excepciones mixtas. Bueno,
¿Cuáles son las excepciones? Bueno, después vamos a ver, también existen las excepciones mixtas y las excepciones privilegiadas o no preclusivas. Y la excepción y la otra gran rama, otra gran división de las excepciones son las excepciones perentorias o sustanciales. Perentorio viene del verbo perecer. ¿Qué significa perecer? Desaparecer. Otra palabra. Morir, fenecer. Sí, exactamente. Había un chiste viejo, de aquellos chistes ingenuos, cándidos que existían antes, que ya no existen ahora. Que le preguntaban a uno, ¿cuál es el apellido de Adán? El primer hombre, ¿cuál es el apellido de Adán? Dice, Pérez, porque Dios le dijo, perecerás. Entonces, perecer significa morir, fallecer. Entonces se llaman excepciones perentorias porque lo que pretenden es extinguir, hacer perecer la pretensión del actor. Por eso se llaman perentorias. O sustanciales. El otro nombre de las excepciones perentorias es sustanciales porque atacan la sustancia de la pretensión, la sustancia, el fondo del asunto. La sustancia de la pretensión, el fondo de la pretensión. No atacan a defectos procesales, defectos de la demanda, sino que atacan directamente a la pretensión. Por ejemplo, decir que el trabajador no existe una relación laboral, por ejemplo, ahí se ataca el fondo del asunto, la sustancia de la pretensión, o decir que ya se pagó. Entonces, esgrimir que ya se pagó. Entonces, resumiendo las excepciones, las dos clasificaciones más generales de las excepciones es en excepciones dilatorias, que en la doctrina también se denominan procesales, y las excepciones perentorias, que en la doctrina se denominan también sustanciales. Bien, ahora por favor lea las excepciones dilatorias, solo el primer párrafo, antes de la primera que vamos a leer, por favor. Las excepciones dilatorias o procesales tienen nomen juris, es decir, denominación jurídicas establecidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son las siguientes. Primero, incompetencia. Esperemos. ¿Qué significa nomen juris? Ahí dice, significa denominación jurídica. Nomen es una palabra latina que significa nombre o denominación, y juris, jurídico. Entonces, tienen un nombre juris, es decir, como dicen algunos catedráticos, están bautizadas, y son las mismas que aparecen, que están contempladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuántas son? ¿Cuántas excepciones contempla el artículo 116? 11. Sí. 11. Acuérdense de cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol. Entonces, ¿se recuerdan cuántos jugadores tiene un equipo de fútbol? Que son 11. Entonces, ¿se recuerdan cuántas excepciones contempla el artículo 116? Vamos a pedir a un voluntario que lea el artículo 116. ¿Puedo leerlo yo, licenciado? Buenos días. Por Lester. Gracias. 116, excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. 1, incompetencia. 2, litispendencia. 3, demanda defectuosa. 4, falta de capacidad legal. 5, falta de personalidad. 6, falta de personería. 7, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. 8, caducidad. 9, prescripción. 10, cosa juzgada. Y 11, transacción. Gracias. Vamos a propósito, Lester esta semana me hizo una pregunta fuera de la clase,
me preguntó. Sí, licenciado. Buenos días. Me preguntó, pero sí, yo no estoy hablando, no solo lo estoy diciendo aquí para que todos escuchen. Me preguntó si un estudiante de Derecho puede acompañar o asesorar a un trabajador ante la inspección de trabajo. ¿Qué piensan ustedes? Pienso, licenciado, que si ya estamos acreditados en el bufete jurídico, que sí. Ya. ¿Y otra cosa? Buenos días. Yo creo que también tendría que ver, por ejemplo, que yo ya esté capacitado en teoría para llevar dichos procesos. Yo ya recibí todos mis laborales, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, les voy a contestar. Fíjense que lamentablemente la ley se contradice. El artículo 321 del Código de Trabajo autoriza a los estudiantes de Derecho y a los dirigentes sindicales para ser asesores en un juicio en los juicios laborales. ¿Sí? Les autoriza para que sean asesores en un juicio ordinario laboral. Y si los autoriza para ser asesores en un juicio ordinario laboral, también los autorizaría para un incidente laboral. Y si los autoriza, hemos leído aquí el artículo, ustedes lo han leído también en los cursos que llevan entre semana, pero lamentablemente ante la inspección lo prohíbe. Vamos a leer, por favor, Lester, lea el artículo 278, párrafo tercero. Muy bien, licenciado. El artículo 278, párrafo tercero, dice: en los asuntos que se tramiten ante las autoridades administrativas de trabajo, los interesados no necesitan la intervención de abogado, pero si se hicieran asesorar, únicamente los abogados y los dirigentes sindicales podrán actuar como tales. En cuanto a estos últimos, solo podrán asesorar, a los miembros de sus respectivos sindicatos a que pertenezcan, circunstancia que acreditarán ante la dependencia respectiva y exclusivamente en asuntos cuya cuantía no exceda de 300 quetzales. Ante la inspección de trabajo no es algo procesal, no es un proceso, son cuestiones judiciales, sino que son eminentemente administrativas, porque la inspección de trabajo pertenece al Ministerio de Trabajo, que pertenece al organismo ejecutivo, entonces son asuntos administrativos, un reclamo, una denuncia administrativa por falta de cumplimiento de las prestaciones laborales. Y aquí el código expresamente solo le autoriza a los abogados y a los dirigentes sindicales y deja fuera a los estudiantes. Y eso esta norma es antigua, o sea, eso tiene años de existir, desde que se creó el Código de Trabajo. Entonces, no permiten que los estudiantes de Derecho participen en las audiencias de la inspección de trabajo. ¿Sí? Entonces, eso me lo preguntó Lester el viernes, creo yo, y quiero que lo sepan para que no se comprometan con la gente, porque se pueden comprometer con la gente y después les digan a última hora, fíjense que no voy a poder o no puedo, o que el mismo inspector lo saque en la audiencia de la inspección y qué vergüenza que lo saquen a uno. Entonces, sí hay que evitar eso. Bien, entonces vamos a, ya leyó el artículo 116. Lick, disculpe, es que le levanté la mano. Ajá, sí. El artículo que leyó Lester, que se contradice con el literal C del 321, ¿es el artículo número? 278, párrafo tercero. Gracias, Lick, muy amable. Solo que el artículo 321 se refiere a la actividad procesal ante un juzgado de trabajo y previsión social, y el 278 se refiere ante la inspección de trabajo, que son dos entidades diferentes. Gracias, Lick. Y que pertenecen a dos organismos diferentes. Los tribunales de los juzgados de trabajo y previsión social pertenecen al organismo judicial y la inspección de trabajo pertenece al organismo ejecutivo. Bien, vamos a ver la primera excepción. Algunos laboralistas afirman que la incompetencia eso no es una excepción dilatoria, sino que es una figura
jurídica aparte, porque se tramita en forma distinta. En el Código de Trabajo, el trámite es distinto a las excepciones dilatorias. Y por eso la incompetencia no es una excepción dilatoria, dicen algunos procesalistas. Otros dicen que sí, porque a pesar de que el Código de Trabajo, en el Código de Trabajo el trámite es distinto a las demás excepciones dilatorias, en la doctrina y en la teoría es una excepción dilatoria. Antes de esto, si se dan cuenta en el Código Procesal Civil, como leyó el compañero, las excepciones se denominan previas, pero es en civil y procesal civil y es en, también así se denominan en derecho de familia y derecho administrativo, pero en derecho laboral no se denominan previas sino dilatorias y no son sinónimos. O sea, en la doctrina son sinónimos, pero legalmente no son sinónimos. Entonces, si ustedes plantean ante un juzgado de trabajo y previsión social, por ejemplo, comparezco a plantear la excepción previa de falta de, perdón, de demanda defectuosa en un juzgado de trabajo y previsión social, aunque supuestamente es poco formalista, se las van a rechazar de plano, ¿sí? Porque no, en el derecho laboral, en la práctica judicial, no son sinónimos. En la doctrina sí, pero en la práctica judicial no son sinónimos y le deben denominar dilatoria. Si ustedes no le escriben el nombre de la excepción, la denominación de la excepción, solo escriben excepción de demanda defectuosa o le escriben excepción previa de demanda defectuosa en un juicio laboral, se las van a rechazar de plano, aunque los considerandos del Código de Trabajo y la doctrina digan que el derecho laboral es poco formalista. Establezcan que es poco formalista. Bien, entonces, lamentablemente, la incompetencia se tramita en forma distinta en derecho laboral que las demás excepciones dilatorias, porque eso le perjudica mucho al trabajador. Primero tienen que sustanciarse las excepciones dilatorias para la incompetencia, si es que se plantea, para luego entrar a conocer o cualquier otra excepción dilatoria. Para más, no obstante que el derecho civil es más formalista, en el derecho civil, de conformidad con el artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, las excepciones previas, entre ellas la incompetencia, se tramitan al mismo tiempo, en la misma pieza, en la misma cuerda, se tramitan incluyendo la excepción de incompetencia, pero en laboral no, y eso el principal perjudicado es el trabajador. Vamos a leer el artículo 309 del Código de Trabajo. Por favor, vamos a pedirle favor a... Vamos a ver. Guillermo José López. Artículo 309. Es del Código de Trabajo. 309, por favor. Lea el primer párrafo. Okay. Dice artículo 309, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente por razón del territorio de la materia, podrá ocurrir ante este pidiéndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. También podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija a exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. En ambos casos debe plantear la cuestión dentro de 3 días de notificado. De notificado de la demanda. Dice, releeré otra vez, el que sea demandado, muchas gracias, el que sea artículo 309 del Código de Trabajo, el que sea demandado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez que estime incompetente
por razón del territorio o de la materia, o sea, el demandado, podrá ocurrir ante este pidiendo que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponde. Por ejemplo, esto en doctrina, lo que acabo de leer que corresponda, se llama declinatoria. En doctrina se denomina declinatoria. Escriban ahí en su código de trabajo declinatoria con lapicero. Mejor si es de colores, así es más llamativo. Se denomina declinatoria en la doctrina. Declinatoria. Es donde dice, podrá ocurrir ante este pidiendo lo que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actual al juez que corresponda. Por ejemplo, al patrono tenían que haberlo demandado en la antigua Guatemala y lo demandan en Chimaltenango, por ejemplo. Entonces, lo que puede hacer el demandado es acudir ante el juez de Chimaltenango y de pedirle que se inhiba de conocer y remita el expediente, la demanda a el juzgado de primera instancia de Zacatepeques. Eso nunca, no pasa en la realidad, nunca lo va a hacer un demandado, nunca, ¿sí? Eso no pasa en la realidad. También dice, también podrá ocurrir ante el juez que considere competente, pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. Esto en doctrina se denomina inhibitoria, con H intercalada entre la N y la I. Inhibitoria. Repito, también podrá ocurrir ante el juez que considere competente pidiéndole que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y le remita los autos. Inhibitoria. Se denomina en doctrina. Escriban ahí en su código inhibitoria. En este caso, la demanda debía que plantearse en Antigua Guatemala y se planteó en Chimaltenango. En este caso, el demandado también puede pedirle al juez de Zacatepeques que le pida al de Chimaltenango que se inhiba de conocer y remita la demanda al juzgado de primera instancia de Zacatepeques. Esto tampoco se da en la práctica, ¿sí? En la práctica tampoco se da. Acuérdense que el Código de Trabajo ya tiene más de 60 años de estar, tiene 60 años de estar, más o menos 60 años de estar vigente y ya muchas cuestiones ya no se aplican. Aquí se dice exhorto porque ¿qué es un exhorto? ¿Qué es un exhorto? Y por lo que tengo entendido, es un tipo de colaboración judicial en donde un juez le pide a otro que lleve a cabo una diligencia determinada. Sí. Se llama comisión y eso tienen que enseñárselo a su catedrático de teoría del proceso. Se denomina comisión. Está regulado en el artículo, está regulado en el código, perdón, en la ley de organismo judicial, en el Código Procesal Civil y en el Código de Trabajo. Vamos a leer el artículo 114 de la ley de organismo judicial. Por favor, usted mismo léalo. Sí, artículo 114, los jueces De la organismo judicial. Comisiones. tribunales. Comisiones, dice. Lea el epígrafe. El epígrafe. Ajá. Perdón, sí, artículo 114, comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los de otros estados. Ya no se le escuchó. Por suplicatorio o carta rogativa. Entonces, de la misma categoría,
Miren, las diligencias que se pueden, que antes se encomendaban a otro juez eran las siguientes. Todas las pruebas que no podían, cuando, por ejemplo, los testigos residían en otro municipio o en otro departamento, había que hacer reconocimientos judiciales en otro municipio, en otro departamento, o incluso hasta la declaración de parte, cuando el demandado residía en otro departamento, se comisionaba para que se recibieran declaraciones de parte, declaraciones de testigos, reconocimientos judiciales y notificaciones a otro juez. Actualmente ya no sucede eso. Ya las declaraciones de parte tienen que, o la confesión judicial tiene que ser por fuerza en el juzgado ante el cual pende el proceso. Los testigos por fuerza tienen que acudir ante el juzgado ante el cual pende el proceso. Entonces ya solo se quedó que solo se puede comisionar notificaciones a demandados que residen en otro municipio o reconocimientos judiciales en otros municipios distintos a donde tiene asentado su tribunal. Entonces, donde tiene asentado el tribunal. Entonces, el único proceso que en la actualidad sí se comisiona para que se oiga testigos fuera del tribunal ante el cual pende el caso es la titulación supletoria. Por ejemplo, si se está titulando supletoriamente un terreno en San Antonio de Aguascalientes, entonces remiten el expediente a el juzgado de paz de San Antonio de Aguascalientes para que ahí se escuchen a los testigos y luego la declaración se remita al juzgado de primera instancia civil de Zacatepeques con sede en la antigua Guatemala. Esa es la única excepción. Luego, testigos en otra clase de procesos deben comparecer ante el juzgado ante el cual pende el proceso. Por ejemplo, existen testigos de Alotenango que se propusieron en un juicio ordinario laboral en el juzgado de primera instancia de Zacatepeques con su sede en Antigua Guatemala. Los testigos de Alotenango tienen que viajar a Antigua Guatemala a declarar. Entonces, ahora ya las comisiones ya no se refieren a medios de prueba, a diligenciamientos de medios de prueba, sino que ya solamente a la prueba de reconocimiento judicial y a la prueba de reconocimiento judicial de lugares, solamente de lugares, porque de personas la persona tiene que comparecer o de objetos, tiene que comparecer ante el juzgado. Corrijo, porque reconocimiento judicial se refiere a pueden ser tres personas o bienes que pueden ser objeto de reconocimiento judicial, que es personas, bienes inmuebles o bienes muebles. Si es bienes muebles o personas, tiene que ser trasladados al juzgado ante el cual pende el proceso, y si es de inmuebles, sí tiene que comisionarse a un juez de la localidad. Entonces, repitiendo, ya las comisiones ya solo se refieren a reconocimiento judicial de inmuebles y a notificaciones, sobre todo, principalmente notificaciones de demandas. Entonces, aquí dice, a los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, por ejemplo, que sea de una comisión de un juez de primera instancia a otro juez de primera instancia. Por ejemplo, el juez de primera instancia de Zacatepeques a un juez de primera instancia de Guatemala sería un exhorto. O de juzgado de paz a juzgado de paz. Por ejemplo, el juez de paz de Zumpango, la jueza de paz de Zumpango comisiona al juez de paz de Santo Domingo Chenacó. Es exhorto porque tienen la misma categoría, el mismo rango. Y cuando es a un juez superior, por ejemplo, o a un juez de paz comisiona a un juez de primera instancia, o un juez de primera instancia comisiona a una sala de apelaciones, se denomina suplicatorio o carta rogativa. Les digo que en la práctica, la carta rogativa o suplicatorio no se da, no sucede. Es prácticamente imposible que un juzgado de inferior categoría le dé órdenes o comisiones a un juzgado de mayor jerarquía. El exhorto, o sea, comisión de un juez de paz a otro juez de paz también, o de un juez de primera instancia a otro juez de primera instancia también
es raro, no mucho se da, pocas veces se da. Lo que es más común son los despachos, o sea, normalmente órdenes del juez de primera instancia a un juez de paz. Y los que realizan las notificaciones son los juzgados de paz. Por ejemplo, hay una demanda ordinario laboral que pende ante un juzgado de Zacatepeques, o sea, ante el juzgado de primera instancia de Zacatepeques, que tiene su sede en la antigua Guatemala. Entonces, y al demandado hay que notificarle en la cabecera departamental de Chimaltenango, por ejemplo. Entonces, en este caso, no se envía un despacho al juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Chimaltenango, sino que el despacho se envía al juzgado de paz civil de Chimaltenango, no el despacho, sino que el despacho, bueno, voy a repetir, no se envía un exhorto, porque es de igual categoría del juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Zacatepeques al juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Chimaltenango, sino que se le envía al juez de paz civil, se envía un despacho, porque es a un juez de inferior categoría, al juzgado de paz del municipio de Chimaltenango, departamento de Chimaltenango, para que ellos realicen las notificaciones, ¿sí? Entonces, normalmente cuando es una comisión, es despacho. Normalmente son los juzgados de paz los que van a notificar, no son los juzgados de primera instancia. A notificarle al demandado. Bien. También están regulados las comisiones en el Código de Trabajo. Vamos a está en notificados, está regulado en el artículo 328, en el antepenúltimo párrafo, también están, en el 328 del Código de Trabajo también están, es un artículo larguísimo, en el antepenúltimo párrafo están reguladas las comisiones, también si ustedes quieren leerlas. Bien, vamos a regresar a la incompetencia. Luego la incompetencia, el trámite de la incompetencia del Código de Trabajo nos remite al código, a la ley del organismo judicial. Vamos a leer el artículo 310, por favor. Vamos a pedirle favor a algún voluntario que lea el artículo 310. 310. Ajá. Para la sustentación de las competencias. Sustanciación. Sustentación de las competencias, así como en los casos de conflictos de jurisdicción que se suscitaren entre un tribunal de trabajo y la autoridad que no pertenezca al organismo judicial, rigen las reglas contenidas en la ley constitutiva del organismo judicial, sin perjuicio de que el procedimiento siempre será oral e impulsado de oficio. Eso que dicen, sin perjuicio que el procedimiento siempre será oral o impulsado de oficio, es para taparle el ojo al macho, porque con el hecho de que se rija por las reglas del organismo judicial y no por el Código de Trabajo, ya se entorpeció y ya se dilató y se obstaculizó el proceso para el actor, para el trabajador. Entonces, dice para la sustitución de las competencias, rigen las reglas contenidas en la ley constitutiva del organismo judicial, o sea, que el Código de Trabajo nos remite a la ley del organismo judicial. Mientras si fuera un proceso civil, en el mismo Código Procesal Civil y Mercantil está regulado el procedimiento para las incompetencias. Y como repito, en el Código Procesal Civil y Mercantil, las incompetencias se tramitan junto con las demás excepciones previas. En cambio, en este caso es aparte y eso atrasa muchísimo el proceso. Bien, vamos a leer entonces, vamos al artículo 116 de la Ley del Organismo Judicial. Y vamos a pedirle favor a, vamos a ver aquí. A Daniel Hernández, por favor, que lea el artículo 116 de la Ley del Organismo Judicial.
Lick, lo tengo listo yo, ¿lo puedo leer? Dalia, sí. Artículo 116. Declinatoria. Toda acción judicial deberá establecerse ante el juez que tenga... Entablarse, entablarse. Entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, que el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Lo anterior no tiene aplicación en los casos en que es admisible la prórroga de la competencia. Gracias. El código y la ley de organismos judiciales es de 1989. Es casi 30 años posterior al Código de Trabajo. Entonces es más moderno y está más adecuada a la realidad. Dice toda acción judicial, no dice demanda. Deberá entablarse. No dice acción judicial porque la ley de organismo judicial se refiere a todas las ramas del derecho. Si fuera derecho penal sería denuncia o querella. Y si es las otras ramas del derecho, sería demanda. Entonces, como también como se refiere a todas las áreas del derecho, dice toda acción judicial, pero si se refiriera solamente a derecho laboral, diría toda demanda. Deberá entablarse ante el juez que tenga competencia para conocer de ella y siempre que la exposición de los hechos, el juez, o sea, en los hechos aparece qué juez es competente o no. Por ejemplo, en este caso, el lugar de ejecución del trabajo. Si yo escribo, ejecuté mis labores en el municipio de Mazagua, Escuintla, entonces, en la exposición de hechos, entonces ya sabemos que la demanda la entablé en la antigua, entonces en la exposición de hechos se colige de que se entabló la demanda ante un juez que no es competente, porque el juez competente debería ser el juez de primera instancia de trabajo y previsión social de Escuintla. Entonces, dice y siempre que de la exposición de los hechos el juez aprecie que no la tiene, debe abstenerse de conocer y sin más trámite mandará que el interesado, o sea, el demandante, ocurra ante quien corresponda, en cuyo caso a solicitud del interesado se remitirán las actuaciones al tribunal o dependencia competente. Fíjense que en la práctica lo que pasa es que si ustedes plantean una demanda ante un juez incompetente, lo que hacen en la práctica es que remiten por correo certificado, lo meten en un sobre, pero eso sí, esta vez sí, en un sobre grande, grande, donde quepan sin doblarse, hojas tamaño oficio, y lo envían en un sobre grande al juez. Su micrófono, licenciado. No se le escucha, licenciado. ¿Ahora? No se le escucha. Ahora sí. Ahora ya no. De nuevo no tiene audio. ¿Y ahora sí? Ya. Sí. Sí, lo vieran que mi micrófono tiene una luz azul que me indica que está encendido, pero se le arruinó el foco y ahora no distingo cuando está encendido o no. Entonces, gracias por avisarme. Voy a ver si tiene una reparación, si no vamos a tener que comprar otro. Bueno, actualmente no se da tanto lo de la declinatoria o lo de la inhibitoria, sino que simplemente si alguien plantea una demanda ante un juez que él analizar la demanda se da cuenta que es incompetente, entonces lo envía por un correo, no emite ninguna resolución como lo faculta el Código de Trabajo y el Código y la Ley de Organismo Judicial, sino que introducen la demanda y sus pruebas de documentos y sus copias en un sobre grande donde quepan hojas tamaño oficio sin doblarlas y las envían al juzgado que
estimen competente. La verdad es que es muy raro que se dé porque el comisario, los comisarios de los juzgados, lo primerito que miran en una demanda es que ellos sean competentes para conocer. Es lo primerito, para no recibirlas. Al ver ellos que no son competentes, entonces de una vez ahí mismo en la primera ventanilla se los rechazan, no se los reciben. Entonces, depende de la clase de juicios. Por ejemplo, cuando son hechos personales civiles, se fijan mucho en el domicilio de las partes. Pero en el caso laboral, ¿en qué se fijan más para la competencia? En el lugar donde se ejecutó el trabajo. Perfecto, Isaac, esa es la respuesta que quería escuchar. Lo primero que se fijan los comisarios de los juzgados, que son los que atienden en la ventanilla, es el lugar de ejecución del trabajo. Si ven, por ejemplo, que el lugar de ejecución del trabajo fue en Zacatepeques, la reciben. Si ven que es en otro departamento, entonces lo analizan 2 veces para ver si es competente o no. ¿Sí? Bien. Por favor, estaba leyendo... ¿Quién estaba? Estaba leyendo a Dalia de la declinatoria. Bien, ahora vamos con el trámite de la declinatoria. Por favor. Con el artículo 117. Ahorita me perdió. Ya. Trámite de la declinatoria. El que fuere demandado, procesado o requerido para la práctica de una diligencia judicial ante un juez competente podrá pedirle que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que corresponda. La declinatoria debe interponerse por el interesado dentro de los 3 días de ser notificado, indagado o citado y se tramitará como incidente. La resolución que se dicte será apelable y el tribunal que conozca el recurso al resolver remitirá los autos al juez que corresponda con noticias de las partes. Bien, les voy a descifrar y les voy a traducir este párrafo, este artículo. Este artículo dice básicamente, establece básicamente que las incompetencias se van a tramitar por la vía de los incidentes. ¿En dónde está regulada la vía de los incidentes? ...135... la ley del organismo judicial. A partir del 135, Guillermo, pero realmente el trámite no empieza ahí, empieza más adelante. ¿En qué artículo empieza el trámite de los incidentes? 138. Perfecto, Guillermo, haga el favor de leer el artículo 138. Solo el primer párrafo, por favor. Dice, promovido un incidente, se dará audiencia a los otros interesados si los hubiere por el plazo de 2 días. Ahora continúe con el artículo 139. 139, prueba. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra a prueba o el juez lo considerare necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Las partes deben ofrecer las pruebas e individualizarlas al promover el incidente o al evacuar la audiencia. Muy bien. Ahora continúe con el 140, por favor. Solo el último párrafo, no, solo el primero. Artículo 140, resolución. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia y si se hubiere abierto a prueba. La resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el de prueba. La resolución será apelable salvo los casos en que las leyes se regulan en materias especiales. Excluyan este recurso, se trata de incidentes resueltos por tribunales colegiados. El plazo para resolver el recurso cuando proceda su interposición será de 3 días. La apelación tendrá efectos suspensivos en los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto principal. En los otros casos no tendrá dichos efectos y el asunto principal continuará su trámite hasta que se halle en estado de resolver en definitiva. El tribunal que conozca... Gracias. Solo hasta ahí, está bien. Ahí está bien. Gracias. Bien.
El trámite de los incidentes aparentemente es breve. Se plantea el incidente, se plantea la incompetencia, se le da audiencia a los otros interesados por 2 días y luego, o sea, después de notificado tiene 2 días para presentar un escrito, porque todo es por escrito. Aunque diga ahí el artículo 309 del Código de Trabajo que no obstante será, el artículo 310 que no obstante será oral e impulsado de oficio. Eh, y luego se abre la prueba por 8 días y luego se dicta resolución en 3 días. Entonces, supuestamente en menos de 2 semanas en 2 semanas estaría resuelto el incidente, pero no es cierto. Se tardan más o menos entre 3 o 4 meses y lo más triste es que es apelable. Y no hay muchas salas de apelación a nivel nacional. Y si se apela, por ejemplo, aquí en Guatemala, aquí en Antigua o en Chimaltenango o en Escuintla, se eleva a las salas de apelación de la ciudad de Guatemala y allá se tarda muchísimo tiempo. Se tarda muchísimo tiempo en resolver. Les voy a contar una anécdota. Otra cosa, que a veces los incidentes que se plantean son las incompetencias que se plantean son la gran mayoría, casi todas son sin ninguna razón. Se nota claramente que son incompetencias frívolas e improcedentes y de todos modos les dan trámite, las deberían de rechazar. El juez tiene esa potestad de rechazar los recursos o los incidentes que sean frívolos e improcedentes. Y si les dan trámite para no vulnerar el derecho de defensa del demandado, por lo menos deberían de relevarlo de prueba. Aquí en el artículo 139 dice, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho y cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba o el juez lo considera necesario, el mismo se abrirá a prueba por el plazo de 8 días. Entonces, hay incidentes de hecho y incidentes de derecho. La gran mayoría de abogados, de jueces, toman por sentado que todos los incidentes son de hecho y no de derecho. Entonces siempre abren a prueba, toda la vida abren a prueba. A mí me pasó un caso, pero no es laboral, sino que es de familia, que me plantearon una excepción de demanda defectuosa porque a una de las alimentistas, la abogada anterior, porque yo sustituí en ese caso, yo no fui el primer abogado porque yo me fijo mucho en las tildes, en cómo van cómo están escritos los nombres. Lo planteó una abogada antes, yo la sustituí después, de que Génesis, se llama una de las alimentistas, en la partida de nacimiento y en el convenio está con tilde, pero ella en la demanda la consignó sin tilde. Entonces plantearon una excepción de falta de personalidad y yo me opuse, pero en la oposición pedí que no abrieran a prueba el incidente, que no lo abrieran a prueba porque el incidente era promovido en forma frívola e improcedente. Pedí que no se abriera a prueba. Yo creí realmente que el juez de Chimaltenango no iba a acceder a mi petición y sí abriría a prueba el incidente. Y grata sorpresa, no lo abrió a prueba y de una vez dictó la resolución declarando sin lugar la excepción de falta de personalidad por esa tilde que no le colocó la abogada anterior a la demanda. Entonces, para mí el juez actuó como debe ser, no estar perdiendo el tiempo en cuestiones en las cuales el derecho está claramente establecido, en este caso una pensión alimenticia para una niña. Bien, nos salimos un poquito del tema, pero la clínica es eminentemente procesal y aquí tenemos que discutir cuestiones procesales más que cuestiones sustantivas o materiales y más que cuestiones de teoría. Bien, vamos a seguir con la incompetencia. ¿Quién estaba leyendo? Carolina, ¿verdad? Sí, primero. Ajá, incompetencia. Primero, incompetencia. Artículos 309, párrafo primero y 310 del Código de Trabajo y 116, 117, 118, párrafo primero, 138, párrafo primero, 139 y 140, párrafo primero de la Ley del Organismo Judicial,
Se da cuando se plantea un proceso de trabajo o de previsión social a un juez incompetente, por la cuantía, territorio, materia o grado. Esta excepción es la única que se tramita en forma diferente a las demás excepciones dilatorias. En la práctica, en perjuicio del trabajador. Casos probables. Plantear una demanda ante un juez de trabajo distinto al del lugar de ejecución de las labores. Artículo 314 del Código de 14A. 14A del Código de Trabajo. Plantear un caso de mayor cuantía ante un juez de paz, artículo 291. Plantear un caso de menor cuantía ante un juez de primera instancia de trabajo y previsión social, artículo 291. Entablar una demanda laboral ante un juzgado penal, civil, contencioso, administrativo, etc. Gracias. Para concluir, olvidé un artículo que había que leer, quien estaba leyendo la ley de organismo judicial. Falta el artículo 118, párrafo primero. Suspensión del proceso. No Sí. podrá continuar el trámite del asunto principal mientras no esté resuelta la competencia. Las disposiciones Gracias. Solamente el párrafo primero. Gracias. Se dan cuenta, o sea, mientras no se resuelve la incompetencia, el juicio está paralizado. Se plantea la incompetencia, más se apela a la incompetencia. Fácilmente, por una incompetencia se atrasa un juicio ordinario laboral un año cabalito, sin entrar a conocer otras excepciones dilatorias, mucho menos el fondo del asunto. Por eso les digo de que el derecho laboral es poco formalista y sencillo y todo, es falso. Y no crean, y una tesis de esto sería excelente, una tesis, como dirían, normas del Código de Trabajo que entorpecen o hacen nugatoria o hacen inobservable la celeridad procesal en derecho laboral, por ejemplo. Sería una buena tesis. Y hay varios artículos, y no son los artículos en la parte sustantiva o material, sino que son artículos en la parte procesal. ¿De qué sirve que en los considerandos del Código de Trabajo, en la Constitución, del artículo 101 al 106, y en la doctrina diga que el derecho laboral es poco formalista, sencillo y celérico, cuando en la práctica hay normas como estas de la incompetencia de los artículos 308 y 309 del Código de Trabajo que entorpecen totalmente el juicio laboral? Y hay más, no solo están estas. Vamos a ver otras en las próximas clases. Entonces, sería una excelente tesis al respecto. Otra cosa, ninguna legislación, ningún congreso que ha existido en Guatemala ha tenido interés en promulgar un nuevo Código de Trabajo. Normalmente nosotros solamente leemos artículos aislados, los artículos que nuestros catedráticos nos dicen que leamos, los que van a entrar en el examen. No leemos los códigos completamente, pero si ustedes leen el Código de Trabajo, se darían cuenta que el Código de Trabajo toma como trabajadores de Guatemala, como si todos los trabajadores fuéramos campesinos o ganaderos. Trabajáramos en el campo, ya sea con cultivos o con ganado. Así, más que todo, así se toma. Entonces, ha cambiado mucho la sociedad y las relaciones de producción. Entonces, necesitamos un código de trabajo moderno. E incluso en ese nuevo código de trabajo, ingresar normas de leyes que estén contenidas, normas de leyes especiales. Por ejemplo, la ley de tiempo parcial, incluirla dentro del código de trabajo. Tener un código de trabajo más moderno. Bien, y más adecuado a nuestra realidad actual y no la realidad de 1960. Bien, vamos con la siguiente excepción dilatoria. Esta sí es una verdadera excepción dilatoria, que es la siguiente, que es litispendencia. Antes de seguir con la litispendencia viene de dos palabras, litis y pendencia. Litis
qué significa, qué quiere decir, o que me digan sinónimos de litis. Pleito. Pleito, otro. La palabra pleito como sinónimo de litis está contemplada en el contrato de transacción del Código Civil. ¿Qué otra? Conflicto. Conflicto. Litigio. Litigio. Controversia. Controversia. Perfecto. Enfrentamiento. Confrontación, enfrentamiento. Perfecto. Desaveniencia. Desaveniencia. Sí. La palabra. Contienda, Lick. ¿Qué dice? Contienda. Contienda. Muy bien. Perfecto. Suficiente. Me alegro mucho que me hayan dicho todos los sinónimos que yo quería escuchar. Litis es la palabra en latín. En latín es litis, en español es litigio. Entonces litis y litigio es exactamente lo mismo, pues tienen la misma raíz. Entonces pendencia viene de la palabra, del verbo pender, que está pendiente, que no está terminado. ¿Sí? Pendencia viene del verbo pender, que significa que está pendiente, que no está terminado. Por ejemplo, se va a realizar una nueva carretera, ¿qué les digo yo? De Cobán para Huehuetenango, por ejemplo. Pero la carretera falta unos kilómetros para concluirla. Entonces está pendiente, no está terminada, no está concluida. Entonces aquí litispendencia significa que hay un juicio anterior que no está terminado, que no está concluido, y por eso se plantea la excepción de litispendencia. No está regulada en el Código de Trabajo, así que tenemos que remitirnos de conformidad con el artículo 326 del Código de Trabajo, que establece que el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley de organismo judicial son supletorios. Tenemos que remitirnos al artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil, y por favor, le voy a pedir favor a Daniel Estrada que lea el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, si no está Daniel, a César Antonio Apen, por favor. El artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. Litispendencia, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor a costo. Se condenará al actor. Si ustedes leen la palabra, el verbo que utiliza es entablar. Cuando se entabla una demanda en un proceso en el cual no se ha dictado sentencia o que aún se haya en apelación en segunda instancia, siendo unas mismas personas. Bien, vamos a poner un caso más concreto. El señor José Luis Sánchez demanda al Grupo Escorpión Sociedad Anónima, lo demanda, y viene el Grupo Escorpión Sociedad Anónima por medio de su representante legal, plantea excepciones dilatorias, y las excepciones dilatorias son declaradas con lugar. Entonces, lo que realmente debería de hacer el señor Sánchez es modificar su demanda para que continúe su proceso. Pero en lugar de hacer eso, contrata un nuevo abogado y le dice que no le han pagado sus prestaciones. Y viene el nuevo abogado, en lugar de investigar cómo está el caso, cómo va el proceso, cómo está el proceso, o investigar si ya existe un proceso, plantea una nueva demanda. Entonces viene el abogado o los asesores de Escorpión Sociedad Anónima y plantean una excepción dilatoria de litispendencia. ¿Sí? O se los pongo más fácil. El señor Sánchez plantea una demanda y el día de la audiencia, el grupo Escorpión presenta una nulidad de la notificación, por ejemplo, y declaran con lugar la nulidad de notificación.
en lugar de pedir de que se le notifique otra vez para que sea válida y legítima la notificación, contrata un nuevo abogado y plantea una nueva demanda. Entonces, en este caso, también cabe la litispendencia. Alguno diría, qué tonto el que plantea una nueva demanda existiendo una, y que eso difícilmente pasa en la realidad. Y la litispendencia es más común de lo que ustedes imaginan. Y esto pasa muchas veces porque el actor o la actora no le informa al nuevo, cambia de abogado, cambia de asesor y no le informa, y no solo en laboral pasa, también en civil. Cambia de asesor o cambia de abogado y no le informa que ya existe un juicio anteriormente. Entonces, plantean una nueva demanda. Entonces, sí sucede. Sucede más en civil que en laboral, porque en laboral la prescripción es muy breve. En cambio, en civil la prescripción es más amplia. Entonces, por esa razón pasa más en civil. Y yo he planteado esa excepción y sí me ha funcionado. Normalmente lo hacen más que todo en civil, en laboral no mucho, porque contratan un nuevo abogado y no le dicen, no le informan que ya existe una demanda. Bien, vamos con la demanda defectuosa. Si tienen alguna pregunta en incompetencia o litispendencia, pueden hacerla. Sí, licenciado, cuando ya hay un proceso, digamos, pero se entabla otro mismo o de diferente. Sí, tiene que ser las mismas personas, o sea, tiene que ser el mismo actor, el mismo patrono y la misma relación laboral, ¿sí? Si, por ejemplo, dos hermanos trabajaban para un patrono y un hermano demanda de primero y luego otro hermano, ahí no habría litispendencia. ¿Sí? ¿Qué más me iba a decir? ¿Qué más me dijo? Tiene que ser el mismo actor y el mismo demandado y el mismo periodo, la misma relación laboral, el mismo periodo de tiempo. Gracias, Lic. Y cuando planteen una litispendencia, el demandado va a plantear va a hacer valer una litispendencia, tiene que acompañar por lo menos una copia simple del otro proceso. No necesariamente de todo el expediente, sino que de alguna resolución o de la demanda. No es necesario acompañar certificación porque no da tiempo. No da tiempo conseguir una certificación del otro proceso. Entonces, basta con una copia simple o con ni no de todo el expediente, puede ser solo de la demanda o de una resolución. Vamos con la demanda defectuosa, por favor. Carolina estaba leyendo, ¿verdad? Sí. Tercero, demanda defectuosa. De conformidad con el artículo 332 del Código de Trabajo, se establecen los requisitos que debe contener una demanda. Si aún así el juez admite la demanda, entonces cabe la excepción, casos probables, omitir anotar la edad, nacionalidad, profesión u oficio o vecindad del actor. No indicar datos importantes en la relación de hechos, tales como las fechas de inicio y de finalización de la relación laboral, lugar de trabajo, clase de trabajo, jornadas, salario, etc. No ser preciso ni directo en la petición, no dividir la petición en de trámite y en de sentencia, no escribir lugar y fecha, etc. Gracias. La demanda es revisada muchas veces, la revisa el propio actor. El propio actor, antes de imprimir una demanda, la revisa. ¿Sí? Y aún después de impresa, la revisa. Antes de firmarla, la revisa. Bien. La revisa en la capital, el juez de admisibilidad de demandas revisa la demanda. Y si es en un departamento, el juez de primera instancia, normalmente quien revisa las demandas es el secretario. Los secretarios del juzgado revisan las demandas. Si no contienen los requisitos del artículo 332, imponen los famosos previos. Pero si aún así le dan trámite, el demandado también, los asesores de los demandados también revisan la demanda
y si le encuentran un defecto, plantean una excepción de demanda defectuosa. A veces plantean defectos que no existen, ¿sí? Defectos que no existen con la pura, el puro deseo, la pura intención de dilatar el proceso. Entonces, alguna vez yo redacté una demanda, pero era una demanda de ejecución, pero era en base a facturas y eran muchas facturas, entonces las estuve detallando una por una y en orden de fechas. Hice la sumatoria, la estuve revisando una y mil veces, hice la sumatoria. Bueno, al fin que vi que consideré que estaba bien todo, presenté la demanda. Se tardan muchísimo en resolver. Según la ley de orden judicial y según el Código de Trabajo, artículo 335, el juez debe resolver al día siguiente, o sea, en las 24 horas, la primera resolución. Pero se tardan. Y como 2 semanas después me puse a ver la demanda en un rato libre y me di cuenta de que había un error por 200 quetzales. Un error por 200 quetzales. Entonces me desilusioné y dije, la van a rechazar. O me van a imponer un famoso previo. Resolvieron hasta como a los 3 meses. Y mi sorpresa fue que le dieron trámite. No se dieron cuenta del error y le dieron trámite. Bien, entonces ahora solo falta que el demandado se dé cuenta. Entonces, no le han notificado al demandado todavía, pero sí le dieron trámite a pesar de mi error, así se los confieso. Entonces, somos seres humanos, a veces no nos damos cuenta, a veces uno no se da cuenta otras personas. Les voy a contar un caso que no tiene nada que ver con esto. Fue hace mucho tiempo. Ahora casi todo lo resuelve, antes todas las diligencias ante el registro civil tenían que pasar por un notario o ante un juzgado civil. Ahora todo lo hacen en forma administrativa en el Registro Nacional de las Personas, que me parece muy bien, porque eso le favorece muchísimo a la gente, se evitan gastos de notario o gastos judiciales y se evitan muchos meses, porque las rectificaciones de partida en forma judicial o notarial se tardaban meses o más de un año. Entonces ahora lo hacen rapidito, a menos que el error sea muy grave o haya indicios de delito. Pero entonces eso nos perjudica a nosotros los notarios y perjudica a los abogados y notarios porque no tenemos menos trabajo. Y también le beneficia a los jueces porque en los juzgados de primera instancia, ante los casos de rectificación de partida, reposición de partidas, centros extemporáneos, eran muy comunes. Y también le favorece a la Procuraduría General de la Nación, porque a la Procuraduría General de la Nación ya llegan menos procesos de estos. Le favorece a todos, a la gente, a los usuarios, al juzgado civil, a la PGN, menos a los abogados y notarios. Pero está bien, la mayoría gana, si le beneficia a la gente, qué mejor. Pero llegó una señora que quería un asiento extemporáneo de 5 hijos. Y tomamos el caso cuando en el Fuerte Popular llevábamos casos de esos, fue hace muchos años. Y iniciamos el proceso, presentamos, los llevamos en forma judicial, se podía llevar en forma notarial, pero lo llevamos en forma judicial porque en aquel tiempo en forma judicial valía un caso y en forma notarial valía medio caso, entonces se llevó en forma judicial. No nos dimos cuenta, el asesor no era yo, era otra persona, era el licenciado José Abraham Roquel, que paz descanse. El pasante no se dio cuenta, el asesor no se dio cuenta que los niños, no había una diferencia de edad entre los niños tan grande como para que fueran hermanos. O sea, había alguien que había nacido 7 meses después que el otro, por ejemplo. Entonces, no había, lo que estaba haciendo esta señora en ese tiempo, todavía no había entrado en vigencia la ley de adopción, y lo que estaba haciendo era haciendo un asiento extemporáneo de niños que no eran sus hijos para después darlos en adopción, y eran unas ganancias, pero enormes, tanto para abogados como para las personas. Pero ese es otro tema. Entonces, con esta ley de adopciones que existe ahora, eso es imposible. Entonces,
no se dio cuenta el pasante, no se dio cuenta el asesor, se planteó ante el juzgado de primera instancia civil, el juez de primera instancia civil tampoco se dio cuenta. Hasta que llegó a la Procuraduría General de la Nación, se dieron cuenta de que las edades eran muy cercanas, que había partos de meses, que no habían pasado ni siquiera un año. Entonces ahí se dieron cuenta, se dieron cuenta que ahí había algo anómalo. Mandaron a citar a la señora se desapareció. En ese tiempo no había, no estaban las redes sociales aquí en Guatemala como ahora, y casi nadie tenía teléfono celular. Entonces, ni tenían la alta tecnología que ahora. La señora se desapareció totalmente, nunca más lo volvimos a saber de ella, pero siempre hay que revisar todo. Y también trae como conclusión que los clientes no siempre le dicen la verdad a su abogado. Bien, vamos con la siguiente, la falta de capacidad legal. Cuarto, falta de capacidad legal. Artículos 31, párrafo primero y 265 del Código de Trabajo. Se refiere a la capacidad de ejercicio. Sin embargo, únicamente en materia laboral. También posee capacidad de ejercicio, exclusivamente para acciones de la relación laboral, un trabajador que tenga 14 años o más. Gracias. Hagamos una pausa. Clases de capacidad. ¿Cuáles son las clases de capacidad? De goce y de ejercicio. De goce y de ejercicio. Gracias, Jacobo. Actualmente muchos catedráticos de civil, de Derecho Civil 1, le enseñan a sus estudiantes que la capacidad la capacidad se clasifica en absoluta y relativa. Ese no es una clasificación que sea importante, ¿sí? Esa es una clasificación secundaria. Y lo peor es que está generalizado actualmente con los nuevos catedráticos y con los estudiantes actuales en todas las universidades. Entonces, esa no es una clasificación importante, es secundaria. La de absoluta y relativa es secundaria. La importante es la que acaba de decir Jacobo, que es capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La de goce se llama también de derecho, de goce o de derecho. Y la capacidad de ejercicio se denomina también capacidad de hecho o capacidad de obrar. Y el artículo 8 del Código Civil dice claramente que se adquiere con la mayoría de edad. ¿Sí? Y ahí tienen cuidado también porque en el examen privado, en el examen técnico profesional, los examinadores quieren todo perfecto. Si a ustedes les preguntan, por ejemplo, cómo se adquiere la capacidad de ejercicio y ustedes dicen a los 18 años, se lo ponen como mal. ¿Sí? Tienen que decir como dice el código. El código dice, se adquiere con la mayoría de edad. Bien. Bueno. Entonces, la capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, que en nuestro país, como en la mayoría de países, es a los 18 años. Significa, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a celebrar un contrato civil en el cual un menor de edad va a recibir en donación una propiedad. No va a vender ni va a hipotecar porque eso es prohibido por la ley. Hay que pedir autorización, hay que pedir licencia. Pero va a aceptar, va a recibir una donación de un inmueble, un menor de 16 años, por ejemplo. En este caso no puede comparecer por sí solo, tiene que comparecer ambos padres, o el padre, o la madre, cualquiera de los tres casos. Ambos padres juntos, o solo el padre, o solo la madre. Cualquiera de los tres casos tiene que comparecer en representación de su hijo menor de edad de 16 años para ser donatario y aceptar una donación de un inmueble. Sin embargo, en derecho de trabajo, un menor de edad mayor de 15 años puede firmar un contrato de trabajo sin que lo represente ni que lo acompañe al menos uno de sus padres o un tutor. No es necesario. Él mismo puede firmar un contrato
aunque sea menor de edad. En civil es diferente. Si el menor de edad tiene 17 años con 11 meses y 25 días, no puede firmar ningún contrato. En cambio, un menor de edad mayor de 15 años sí puede firmar un contrato de trabajo sin necesidad que comparezca alguno de sus padres. Algunos dicen, se necesita autorización de la inspección. Miren, en la ley sí, pero en la práctica no andan pidiendo autorización de nada. Simplemente un menor de edad trabaja para un patrón. Y es más común el trabajo infantil y el trabajo de adolescentes en Guatemala de lo que parece. Bien, vamos a leer el artículo 31, párrafo primero del Código de Trabajo. Bueno, vamos a pedirle favor a... Ya le dije a Cristian Andrés que leyera, ¿verdad? ¿O no? Vamos a pedirle favor a Byron Porón que lea el artículo 31, párrafo primero. Vamos a pedirle favor a Brandon Armando Hernández que lea el artículo 31, por favor. No tengo, licenciado. Por favor, Juliana. Artículo 31. Tienen también capacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos y acciones que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de edad, de uno u otro sexo, que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. Bien, gracias. No vaya a guardar su código porque le voy a pedir el favor de que lea otro artículo. Dice, les voy a explicar el artículo. Dice, tienen capacidad, es capacidad de ejercicio, para contratar su trabajo. ¿Cómo se contrata? Se puede hacer en forma verbal o por escrito, firmando el contrato. Para percibir y disponer de la retribución convenida. Percibir significa recibir en las manos o en una cuenta. Pero normalmente es en las manos porque un menor de edad normalmente no tiene cuentas abiertas, y disponer de la retribución convenida. O sea, que el menor de edad, mayor de 14 años, puede disponer de su salario sin que el papá o los padres intervengan en la disposición de ese dinero. Y en general para ejercer los derechos y acciones. Esa palabra acción no se refiere a actos sociales o actos técnicos o actos de trabajo, sino que esta palabra acción es eminente procesal. Al decir acciones se está refiriendo a entablar demandas, ¿sí? Para que estén los derechos y acciones. Repito, aquí escriban acciones, entablar demandas o plantear demandas que se deriven del presente código, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social, los menores de uno u otro sexo que tengan 14 años o más y los insolventes y fallidos. ¿Quiénes son los fallidos? Sinónimo de fallido. Los fallidos son los declarados en quiebra. Un sinónimo de fallido es quebrado. Entonces, fallido es alguien que es declarado en quiebra. Entonces, si algún empresario, un pequeño empresario, un mediano empresario es declarado en quiebra, no puede ejercer el comercio durante varios años, pero sí puede ser trabajador. Entonces no puede ejercer el comercio ni ser patrono durante varios años, pero sí puede ser trabajador. Entonces, vamos por favor, Juliana, al artículo 265. Artículo 265. La prescripción no corre contra los menores de 14 años y los incapaces mientras unos u otros no tengan representante legal. Este último es responsable de los daños y perjuicios que por el transcurso del término de prescripción se cause a sus representantes. Bien. Es para los trabajadores. La prescripción no corre para los menores de edad de menos de 14 años. O
sea, un menor de edad mayor de 14 años significa, mientras no tenga representante, lo que significa es de que un menor de edad mayor de 14 años no necesita representante legal para comparecer a juicio. ¿Sí? Así se interpreta este artículo 265 que acaba de leer Juliana. A contrario censo, que si la prescripción no corre contra los menores de edad menores de 14 años que no tengan representante, quiere decir que los menores de edad mayores de 14 años pueden actuar sin representante y contra ellos sí corre la prescripción. Bien, pero ahí no está todo. Hay un convenio que modificó un poco este artículo 314 y totalmente los artículos que reformó un poco el artículo 31, el 300 y en el 300, perdón, el artículo 31 y totalmente los artículos 148 y 150 del Código de Trabajo. Continúe leyendo, por favor, Carolina. El convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, ratificado y aprobado por Guatemala e implementado por el gobierno de Guatemala por el acuerdo ministerial número 260-2019, procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, permite el trabajo a partir de los 15 años, por lo que modifica parcialmente el artículo 31, los artículos 148 y 150 del Código de Trabajo. Algunos laboristas entienden que la adopción del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Estado de Guatemala respecto a la edad mínima de 15 años se aplica únicamente respecto a la capacidad para contratar su trabajo y para percibir y disponer de la retribución convenida, pues como su nombre lo indica, es solo convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo y que en cuanto a la capacidad para ejercer los derechos y acciones procesales que se deriven del Código de Trabajo, de sus reglamentos y de las leyes de previsión social. Continúa rigiendo la edad de 14 años, pues favorece más al menor de trabajo para que pueda ejercer sus derechos, como es el caso de demandar ante los juzgados de trabajo y previsión social. Esto tomando en cuenta también que el trabajo infantil es una realidad insoslayable en Guatemala. Casos: entablar una demanda por sí mismo un menor de edad de 14 años o una persona declarada en estado de interdicción. Bien. En el año Guatemala aprobó el convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo, convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Es convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. No está hablando de edad mínima para demandar, sino que es edad mínima sobre la admisión al empleo. Ya había sido aprobado y ratificado por Guatemala anteriormente, pero como Guatemala no había emitido un acuerdo ministerial, no se había implementado, pero se entró en vigencia el acuerdo ministerial en el año 2019, hace 4 años, fue el acuerdo ministerial 260-2019. Entonces, este modifica el artículo, reforma el artículo 31 del Código de Trabajo en respecto a la contratación de trabajo, la percepción y disposición del salario, que sería a partir de los 15 años y no de los 14 años como anteriormente estaba establecido. Y también reforma totalmente el artículo, reforma totalmente la literal E del artículo 148 y el artículo 150 del Código de Trabajo. Ahora, en cuanto a la capacidad de demandar, para demandar, algunos laboralistas dicen que también rige el convenio 138 de la Organización Internacional de Trabajo y que ahora se puede demandar a partir de los 15 años y no a los 14 como estaba establecido. Y algunos
Otros, como es mi caso, somos de la opinión de que este convenio de las 138 de la OIT se refiere solamente a la edad mínima de admisión del empleo y que el trabajador, interpretando en forma más favorable al trabajador, el trabajador puede demandar a partir de los 14 años. Alguien me dijo, en Guatemala, pero no puede demandar teniendo 14 años porque está prohibido el trabajo de menores de 14 años. Miren, aunque ya no esté permitido, sí está permitido de 13 a 15 años en ciertos casos, pero aunque no esté permitido, o en otras palabras, esté prohibido, es una realidad. Hay menores, no digamos de 13, 14 años, niños de 7, 8 años trabajando. Y eso es una realidad, lamentablemente. Aunque ahora también hay leyes penales que coadyuvan a disminuir el trabajo y la explotación infantil. Por ejemplo, la trata de personas. Ahora también, si algún patrón no tiene menores de edad, niños, elaborando para ellos, no solo se les demanda en forma laboral, sino que también se les está demandando actualmente en forma penal por medio de la figura del tipo de trata de personas. También se le está denunciando penalmente por trata de personas. Entonces, el artículo 148 del Código de Trabajo, literal, dice, se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años. Entonces, como Guatemala ratificó y aprobó el convenio 138, ya no diría el trabajo de los menores de 14 años, sino que diría el trabajo de los menores de 15 años. Y el artículo 150 establece, la Inspección General de Trabajo puede extender en casos de excepción calificada autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 14 años. Entonces, ahora debe decir la inspección, el artículo 150, la Inspección General de Trabajo puede extender en casos de excepción calificada autorizaciones escritas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de 15 años. ¿Sí? Como les digo, no es una prohibición absoluta. Y tampoco es una realidad que como ya existe, se ratificó este convenio, entonces ahora ya no existe el trabajo infantil en Guatemala. Es lástima que estamos lejos de la realidad. Qué bueno sería que ningún niño ni adolescente trabajara, sino que estudiara y se preparara para tener un buen futuro, pero lamentablemente eso no sucede en Guatemala. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima clase vamos a continuar con la siguiente excepción, que es la falta de personalidad, y espero que terminemos todas las excepciones. Hoy vimos 4, pero nos tardamos mucho en la incompetencia. Las otras 7 espero que las terminemos la próxima clase. Muy callados. Gracias, Lick. Feliz tarde. Pasen, Gracias, Lick. Feliz tarde. Interesante clase, Lick. Gracias. Feliz tarde, licenciado, y a todos feliz tarde. Gracias.